A continuación haremos un pequeño video acerca de la estructura del corazón. Fundamentalmente vamos a ver un poco su configuración externa, vamos a ver su relación con otras estructuras y cómo desde su base están emergiendo los grandes vasos que son los que finalmente van a distribuir la sangre ya sea hacia el pulmón o en definitiva hacia los miembros y hacia la cabeza a través de la aorta y en definitiva hacia todo el resto del cuerpo. Bueno, el pulmón es una estructura, es un músculo, es un órgano hueco conformado por, gran parte de su estructura está conformada por musculatura. Presenta una morfología piramidal donde vamos a encontrar la conformación de tres paredes, una pared anterior, ¿cierto?, que está mirando hacia la cara external y una cara inferior que mira hacia el diafragma, que es lo que yo puedo observar a ese nivel, y finalmente una cara lateral izquierda que va a estar vinculada, ¿cierto?, con el pulmón del lado izquierdo. Como ya les dije, es una estructura, es un órgano hueco y pesa aproximadamente entre los 260 a 270 gramos. Por ser una estructura piramidal va a presentar una base y desde esa base, que es la que mira hacia posterior es donde van a estar relacionándose con los grandes vasos que están saliendo e ingresando hacia el corazón, y va a presentar una punta del corazón que mira o que se encuentra aproximadamente en el séptimo espacio intercostal del lado izquierdo. Su cara anterior va a estar conformada fundamentalmente por el ventrículo del lado derecho y su cara pulmonar y parte del vértice del corazón conformado fundamentalmente por el ventrículo izquierdo. Desde el punto de vista topográfico va a existir un surco partiendo desde la porción más alta de los ventrículos que me lo va a separar con respecto a la zona de los atrios. Eso quiere decir que el corazón al interior, si bien es un órgano hueco, se encuentra compartimentalizado en 4 cavidades, 2 superiores y 2 inferiores, cada una con un rol distinto. Específicamente, las cavidades ubicadas en la porción superior presentan un rol de ser cavidades receptoras de sangre, y las cavidades inferiores o ventrículos tienen el rol o la función de expulsar sangre. Por ende, y de acuerdo a que la forma es hija de la función, el corazón a nivel de los ventrículos va a presentar paredes mucho más gruesas con respecto a las paredes que nosotros podemos encontrar en los atrios, ¿sí? Y al mismo tiempo, por ser mucho más potente la actividad que presenta el ventrículo del lado izquierdo, la musculatura del ventrículo izquierdo también será mucho más potente. Entonces, vamos a encontrar estos surcos que son los surcos atrioventriculares, y al mismo tiempo en la zona anterior del corazón vamos a encontrar otro pequeño surco por donde pasan los elementos vasculares que permiten irrigar el corazón por su cara anterior. Esto corresponde al surco interventricular anterior y por ende las ramas arteriales que ustedes pueden observar en esta imagen corresponden a las arterias interventriculares anteriores. Esta es la visión que yo tengo del corazón desde una vista anterior. Fíjense lo siguiente: si nosotros vemos este preparado que es un bloque de pulmón, ¿cierto?, y corazón, vamos a poder ver cómo se vinculan estrechamente corazón con pulmón y cómo estas estructuras van a encontrar separadas por esta membrana que está envolviendo o que tiene que envolver el corazón, que corresponde al pericardio. Este pericardio envuelve el corazón y es el elemento que me permite fijar, ¿cierto?, el corazón hacia la estructura anexa. Por ejemplo, fijarlo al diafragma, por ejemplo, fijarlo hacia el esternón. Y fíjense cómo en realidad el pericardio se proyecta sobre estos grandes vasos. En esta imagen que ustedes pueden ver aquí, podemos ver 2 de los principales grandes vasos que corresponden a elementos arteriales. Uno, llamado tronco pulmonar, el cual se proyectará hacia superior y finalmente se subdividirá en la arteria pulmonar del lado derecho y arteria pulmonar del lado izquierdo. Y fíjense cómo en este caso la arteria pulmonar se proyecta hacia la raíz del pulmón, ¿ya? Recuerden que raíz es el término que recibe a nivel pulmonar. Por otro lado, y hacia lateral con respecto al tronco pulmonar, podemos ver el origen de este gran vaso que presenta en su interior
en la conformación de este vaso gran cantidad de fibras musculares y fibras elásticas. Este vaso corresponde a la aorta, ¿sí? En la aorta en su porción ascendente, la aorta a nivel de su arco aórtico y finalmente la aorta descendiendo por el mediastino posterior. Recordar que el corazón se ubica a nivel del mediastino y el mediastino corresponde a esa subsegmento del tórax ubicado entre la columna vertebral por posterior, el esternón por anterior, el diafragma por inferior y la incisura torácica superior por la porción superior. El corazón específicamente se ubica a nivel del mediastino inferior en la porción media. De este arco aórtico que ustedes pueden ver acá, podemos ver y apreciar cómo se van a originar pequeñas ramas, que en realidad no son tan pequeñas, son potentes ramas que se originan del arco aórtico. La rama arterial, la primera rama arterial que se origina del arco aórtico corresponde al tronco brachiocefálico. Y fíjense cómo este tronco brachiocefálico, aproximadamente unos 2 centímetros desde su origen de la aorta, se me va a subdividir en sus dos grandes ramas que corresponde a la arteria carótida común del lado derecho y a la arteria subclavia del lado derecho. Lateral al tronco brachiocefálico podemos encontrar el origen de la arteria carótida común del lado izquierdo, y lateral a esa arteria carótida común del lado izquierdo podemos observar el origen de la arteria subclavia, que se tendrá que dirigir hacia el miembro superior. Por posterior a todos estos elementos que yo les acabo de mencionar y los voy a desplazar, me voy a encontrar con los elementos que conforman la vía aérea. Específicamente a este nivel me encuentro con la tráquea, y fíjense cómo la tráquea en este punto vamos a encontrar específicamente el punto de bifurcación traqueal para conformar los bronquios principales. Por lo tanto, este punto es un punto relevante porque me va a determinar el punto, ¿cierto?, de ubicación entre mediastino superior y mediastino inferior. Esto es lo que yo puedo observar en esta imagen, ¿sí? ¿Qué otra cosa puedo observar y que sería interesante? Ya lo dijimos, ¿cierto? El componente arterial del corazón, en este caso la arteria interventricular anterior, y con respecto al otro elemento arterial que ustedes pueden observar, que corresponde a la arteria coronaria del lado derecho, que va viajando por este surco el surco atrioventricular. Veamos si podemos observar. Si yo levanto el corazón, podré observar otras estructuras, ¿sí? Y esas otras estructuras corresponden fundamentalmente a elementos que se van a encontrar a nivel de los atrios. Lo voy a girar para que se pueda ver mejor. Ahí se puede ver mejor, fíjense. ¿Y qué es lo que estoy observando a este nivel? Veo la base del corazón, ¿sí? Y en esa base del corazón específicamente me estoy encontrando con los atrios, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver otro preparado que se va a ver con mejor calidad para que pueda ser entendido. Lo interesante de esto es reconocer algunos elementos que se están ubicando a nivel del mediastino posterior, ya lo habíamos mencionado, por ejemplo, la aorta descendente, y fíjense, en relación a esta aorta descendente, levemente hacia anterior, lo que yo estoy observando es parte del esófago, ¿ya? Por lo tanto, el esófago y la aorta descendente, en este caso que corresponde a la porción torácica, forman parte también del mediastino inferior en su segmento posterior. Vamos a cambiar de preparado para que pueda ser visualizado de mejor forma. Corazón aislado, nuevamente, ¿cierto? Visto desde su cara anterior, surco interventricular anterior, arteria interventricular anterior. Lo que observamos a este nivel corresponde fundamentalmente a el ventrículo del lado derecho, y lo que ustedes pueden observar hacia el lado pulmonar y hacia lo que corresponde el vértice al ventrículo del lado izquierdo, y en la base nuevamente tronco pulmonar y aorta. Ahora bien, lo interesante de esta imagen o de este preparado es que podemos ver con mejor calidad los atrios, y específicamente desde esta visión anterior es posible observar a esta pequeña subcavidad que encontramos a nivel del atrio del lado derecho, que corresponde
a la aurícula del lado derecho, que va a estar relacionada con la base de la aorta. Vamos a girar el corazón y vamos a poder verlo por su cara posterior, que fue lo que había quedado pendiente. En esta imagen, ¿cierto? En esta visión podemos observar los elementos atriales, y más aún si yo lo veo desde su base. ¿Qué estoy tocando a este nivel? Estoy tocando fundamentalmente el atrio del lado izquierdo. Y en el atrio del lado izquierdo es el lugar donde van a estar ingresando las 4 venas pulmonares. Por lo tanto, si ahí se puede apreciar con mejor calidad, y sobre todo si lo acerco a la cámara, ahí se ven las venas pulmonares o el ingreso de las venas pulmonares hacia el atrio del lado izquierdo, las venas pulmonares izquierdas y las venas pulmonares del lado derecho. Vámonos desde el atrio derecho hacia el atrio, perdón, desde el atrio izquierdo, vámonos hacia el atrio del lado derecho. Fíjense que en definitiva los atrios y el grosor de las paredes está bastante disminuido con respecto al grosor que yo me puedo encontrar a nivel de los ventrículos. Y específicamente a este nivel yo puedo encontrar el ingreso hacia el atrio del lado derecho de 2 elementos que son sumamente relevantes para la anatomía humana. Uno, el ingreso en la porción más posterior y en la base del corazón de la vena cava inferior, y a nivel superior, por este mismo orificio, el ingreso hacia el atrio del lado derecho de la vena cava superior. Entonces, en definitiva, los atrios corresponden a cavidades receptoras y los ventrículos a cavidades que permiten expulsar la sangre. ¿Sí? Bueno, y finalmente, en relación a la configuración interna del corazón, es interesante analizar que el corazón del lado, existen algunas estructuras que me permiten separar el corazón del lado derecho con respecto al corazón del lado izquierdo. Ahora bien, esas estructuras en definitiva varían en su nombre dependiendo si lo que está separando es el ventrículo o los atrios. El tabique interventricular me va a separar el ventrículo del lado derecho con respecto al ventrículo del lado izquierdo, y por otro lado el tabique interatrial, que va a estar separando el atrio del lado derecho con respecto al atrio del lado izquierdo. Lo que ustedes pueden ver en esta imagen corresponde fundamentalmente a una visión del atrio y una visión del ventrículo. Y específicamente lo que estoy yo viendo en esta imagen, ¿cierto? Es la separación y el orificio que se encuentra entre el atrio y el ventrículo, que recibe el nombre de agujero atrioventricular. En este agujero atrioventricular, en definitiva, se encuentran, o es una zona que permite la comunicación entre atrio y ventrículo, pero al mismo tiempo esa comunicación no es una comunicación libre, sino que existe un sistema de valvas que permite o impide que la sangre se vaya de forma espontánea hacia el ventrículo. ¿Ya? Ese es el llamado sistema valvar, que está conformado por un sistema de válvulas, ¿sí? Que son las que estoy tomando en esta imagen, ¿sí? Y por musculatura, trabéculas carnosas, que son trabéculas carnosas de primer orden, llamados músculos papilares, los cuales a través de cuerdas tendinosas van a estar comunicando directamente con el sistema valvar. Por lo tanto, la contracción de esta musculatura abre el sistema de valvas y permite que la sangre viaje desde el atrio hacia el ventrículo. ¿Sí? Voy a hacer un acercamiento para que se pueda ver de mejor modo el sistema cuerdas tendinosas, valvas y músculos papilares. Interesantemente se puede ver en esta imagen, ¿cierto?, el grosor de la musculatura del ventrículo. Es musculatura potente, a diferencia de la musculatura o de la conformación de las paredes a nivel atrial, que son paredes bastante delgadas, y en este caso también son bastante lisas. Fíjense, la cavidad interna del atrio es bastante lisa en comparación al sistema o a la estructura interna de los ventrículos. Bueno, en el corazón no solamente, la configuración interna, no solamente vamos a encontrar valvas que separen los atrios de los ventrículos, sino que adicionalmente existe todo un sistema de valvas que permiten separar o que impiden que exista un retorno desde los grandes vasos, tanto del tronco pulmonar como de la arteria aorta,
hacia el sistema ventricular. Por lo tanto, también vamos a encontrar un sistema llamado de las valvas sigmoides, que en este caso no pueden ser observadas porque no tenemos el corte que esté pasando por ese lugar. En definitiva, en este video o los dos videos que ustedes pudieron ver, lo que finalmente o lo que quisimos mostrar es la configuración externa del corazón, cuál era su ubicación dentro del mediastino, cuáles eran las estructuras que se vinculaban lateralmente a él, y además pudimos ver cómo es su configuración interna. Con toda esta información usted podrá hacer un estudio acabado tomando sus atlas, leyendo sus apuntes, y eso beneficiará completamente su estudio de las estructuras ubicadas a nivel del tórax.